Ahora sí, Ahora, Ahora. ¿ya está? Ahí se ve. Bueno, fenómeno. Si pueden, los que puedan, silencien mientras 5 minutos que yo hago una explicación, salvo que me quieran preguntar cualquier cosa en el medio, que por supuesto pueden. Entonces, este sería un poco el temario de la reunión de hoy. Inscribiríamos toda nuestra presentación en el marco de la transformación digital que la industria de la construcción está teniendo. Estamos en un proceso de implementación de algo llamado BIM, que ahora es de suponer que todos los que estamos participando aquí ya sabemos de qué se trata, pero de todas maneras voy a hacer una brevísima explicación sobre el tema. Después pasaríamos 1 minuto nada más por el concepto de OpenBIM y los archivos IFC, que tienen mucho que ver con la potencialidad que hay de abrir y de usar distintos software de manera distinta. Después vamos a hablar de presentar 2 software de open source existentes, FreeCAD y Blender, que son quizá por el relevamiento que hicimos hasta ahora los 2 temas más desarrollados o más cercanos a poder utilizarse como base para la propuesta. Y después un poco los caminos posibles que habría de este concepto de ARBIM. Entonces, como concepto de la transformación tecnológica, como cualquier transformación, si no tiene una orientación y no hay alternativas y es hegemónica, en general lleva a una política de mayor concentración económica, y un poco varios de los que estamos reunidos aquí tenemos esa visión de que este proceso de transformación digital no puede ser guiado vocacionalmente hacia un determinado lugar, porque si no, el proceso irreversible es de una transformación económica desigual, que hace falta encontrar medios para que la base de la pirámide, los usuarios mayoritarios, los que trabajan todos los días, los que el costo-beneficio no les da a partir de inversiones grandes de software, también puedan acceder a esta tecnología y se, entre comillas, democratice el acceso al BIM. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por lo menos, definir un poquito de qué se trata el BIM. Para los pocos que puedan estar en realidad escuchando esto y no sepan nada de esto, solo me remito a Wikipedia, la especie de gurú de las definiciones en el mundo, en la cual dice que estamos hablando de modelado de información en la construcción y que estamos hablando de un ciclo que abarca todo el ciclo de vida de un edificio, que es una metodología y no es tanto un software. Estas cosas ya las hemos escuchado muchas veces, pero es verdad que esto es cierto, pero este parrafito que está acá, que dice utilizando software dinámico de modelado de edificio en 3 dimensiones, es base. O sea, no existe BIM sin software. No se puede hacer BIM sin tener que usar un software de modelado. Y ya sabemos los procesos que produce estos procesos de hegemonía del uso de un determinado software. Voy a mostrar un pliego común de licitación de muchísimos lugares de obra pública, en el cual se llega al extremo de normar específicamente que algo tiene que estar ejecutado con un determinado software. O sea, esto pasa, y esto significa en el mundo un proceso que muchos de nosotros estamos tratando de evitar. No porque no se use determinado producto, simplemente porque haya diversidad y haya alternativas de acceso para quienes no lo pueden pagar o no les da el costo-beneficio como para pagar $2.000 por año por usuario, que es lo que normalmente estas tecnologías sí no cuestan. Entonces, uno de los hechos auspiciosos que está pasando en la industria de la construcción es el nacimiento del Building Smart, que es una organización formada por las principales marcas de software, inclusive Autodesk, Graphisoft y todos los demás. Esto es muy meritorio de estas mismas empresas. Como digo una cosa, digo la otra. Y formaron hace ya unos cuantos años el Building Smart, que es una organización que ha creado un idioma de intercambio entre los distintos software que se llama IFC. El IFC es un archivo de intercambio que permite transferir la geometría y los datos de un programa a otro sin que haya pérdida de información. O por lo menos que no haya pérdida de información de lo fundamental. Por ejemplo, si yo transmito con un archivo IFC de Revit a Archicad,
es probable que algunas cosas que están en Revit no pasen a Archicad. Por ejemplo, las familias o un montón de cuestiones que en realidad no hace falta que pasan porque son temas propios de un software, no del modelo geométrico. En el IFC uno define exactamente qué es lo que quiere mandar y define el edificio en sí y sus datos. Es como una especie de mapa. Acá lo vemos un poquito más en detalle, es un mapa de datos que hace que tiene determinada nomenclatura, por ejemplo, las paredes se llaman de una manera, las ventanas se llaman de otra, y todos los programas van generando un diccionario a partir del IFC para grabar, exportar e importar estos archivos con formato IFC en su propio programa. Esto es un hecho muy auspicioso, muy interesante de la industria de la construcción, en el cual han intervenido casi todas las marcas de software y que formaron, que además tiene su tiempo ya, perdón que voy se me salió el PowerPoint, pero vamos a ir de vuelta. Ahí. Se ve que estoy inquieto, porque toco de más. Lleva su historia ya, como les decía, es la organización que creó el IFC, ya empezó en el año 95, con 2 empresas del sector, una de ellas era Autodesk, y fue habiendo distintas versiones del formato IFC hasta llegar al 2018, en el cual de alguna manera está llegando a una etapa de madurez este archivo, que hace que organizaciones como el Plan BIM de Chile o el CIBIN de Argentina, que son organizaciones que están normando el modo de uso del BIM en la obra pública, o sea, cómo voy a recibir un proyecto desde un organismo público o cómo lo voy a emitir, están normando, les voy a mostrar una ficha de Excel del Plan BIM, en el cual se define, por ejemplo, cómo es, vamos un poco más de zoom acá, cómo es una ventana o una columna, una viga, un muro, cualquiera de los elementos, y de todos esos elementos define cómo tiene que ser el archivo IFC que tengo que recibir y qué campos tiene que tener, ¿no? Por ejemplo, acá está definiendo una columna, un muro, y está normado que, por ejemplo, el espesor del muro tiene que venir en el campo IFC tal, que la resistencia al fuego tiene que venir en tal campo. O sea que esto permite que el Estado reciba un archivo en este formato y que no importa en qué programa se haya hecho, yo lo puedo abrir en el programa que tenga la entidad pública, leerlo, modificarlo, utilizarlo y adoptarlo para el todo ciclo de vida posterior del edificio. Por ejemplo, su mantenimiento preventivo, correctivo, lo demás. Por lo tanto, el nacimiento del IFC es un elemento importante dentro del concepto que la construcción, en el Building Smart se llama Open BIM, que no es lo mismo que Open Source. Open BIM sería el concepto de que cualquier sistema puede intercambiar información con cualquier sistema. El Open Source es otra cosa. El Open Source es un sistema de código abierto. ¿Qué es el Open Source? El Open Source, para los que no conocen, es la posibilidad de que un software no tenga propietario, ahora vamos a ver cómo se sube el código fuente en un sistema en la red. Muchos pueden contribuir, se genera entre todos, se comparte y nadie es propietario de ese código. Quiere decir que yo puedo tomar ese código y utilizarlo hasta comercialmente y no le debo nada a nadie. Y si, por ejemplo, desaparece el grupo originario de ese código sigue pudiendo utilizarse posteriormente y ese código lo puede usar el Estado, por ejemplo, para incluirlo dentro de los expedientes electrónicos y generar la posibilidad de que se modele arquitectura o se reciba arquitectura en formato IFC o no, y que con todo eso no haya que pagar ninguna licencia y además se tenga total control del código de lo que se está utilizando. Hay 2 ejemplos de open source, quizá los más desarrollados en el mundo. Uno es FreeCAD. FreeCAD es un sistema que nació fundamentalmente como modelador paramétrico, lo usan mucho en mecánica, pero
tiene la virtud de que se le puede poner como capas, como menúes y como adaptaciones vinculadas a distintos estratos de la industria. Y existe una de esas capas de BIM, hecha fundamentalmente por un programador con el cual ya me contacté y ahora vamos a hablar un poco de él. Un muchacho, digo muchacho porque yo ya a mi edad tengo, para mí es un muchacho, pero es un tipo grande, que se dedica en gran medida a esto. Además tiene su trabajo, pero recibe donaciones y programas sobre FreeCAD. Ha hecho algo que se llama la parte BIM de FreeCAD. Acá estamos viendo una pantalla en la cual efectivamente se puede modelar bastante arquitectura, que permite, este es Yorick se llama, acá está haciendo un tutorial en el cual muestra cómo diseñar una vivienda, cómo documentarla a partir del diseño, y es un sistema, bueno, como todo sistema open source, funciona sobre Windows, sobre Linux y sobre Mac. La velocidad sobre Linux en general es más alta, bueno, como siempre pasa sobre cualquier software eso. Y Yorick tiene bueno, este es lo que les decía, el reservorio de donde está FreeCAD. Acá se puede bajar el código fuente, uno compilarlo y modificarlo. Tienen en general todos los sistemas open source un botón para donar, para sponsorear, que en general les permite a los desarrolladores principales tener algún ingreso. En general son gente que está teniendo un ingreso entre 600, $700, quizá un poco más. En algunos casos, muchísimo más, como vamos a ver en el caso de Blender. En el caso de FreeCAD, es más vocacional que como recurso económico. Acá estoy mostrando una pantalla típica del desarrollo de FreeCAD, en el cual están las tareas asignadas. Cuando uno entra como, digamos, como voluntario a programar, consigue que se le asigne una tarea, por ejemplo, que corregir el sistema de cotas. Entonces un programador trabaja en esa parte del sistema y cuando la termina está resuelta y se genera un equipo interdisciplinario que trabaja voluntariamente para mejorar el sistema. Este es el blog de Yorick, que es un blog que saca él todos los meses, en los cuales va contando las mejoras del sistema. Todos los meses hay mejoras. Y es un sistema, uno de los dos sistemas de lo que hemos relevado, quizá de los más interesantes para el tema de uso de BIM. Hay un segundo sistema que es Blender, que ya es otra cosa, pero es tan código abierto como FreeCAD. Blender ya es un sistema, ya va por la versión 2.8, FreeCAD va por la versión 0,19, o sea, FreeCAD considera que todavía no está en la versión 1, se consideran que están trabajando en un programa que va a estar maduro cuando salga la versión 1. Blender ya está en la 2.8, es un sistema utilizado para cine, para animación, para videojuegos, es un sistema que ha desplazado a 3D Studio y que tiene una solidez impresionante. O sea, modelar, esta la vamos a ver después, voy a avanzar un poquito más. Modelar arquitectura en Blender tiene mucho parecido a modelar arquitectura en 3D Studio, es mucho más dinámico que modelar en Revit o en Archicad. La verdad que es muy liviano, se mueve todo el modelo muy rápidamente. Y una ventaja interesante que tiene Blender es que también admite capas de programación en general en Python que permiten agregarle funcionalidad al programa. Y hay un tipo que se llama Dion, que vive en Ámsterdam, en Australia, que está haciendo un add-on para arquitectura sobre Blender. Esta, por ejemplo, es una pantalla en la que él está trabajando el tema de la extracción bidimensional a partir de modelos tridimensionales. Dion Moule tiene un blog, además, donde escribe en general todas las cosas que va haciendo. Y tanto Yorick como Mount, como toda la gente que trabaja en temas vinculados con open source, han creado una comunidad que se llama Open Source Arch, OS Arch Community, que es un blog que nosotros le hemos puesto el link en la página de Arvin, y donde se van intercambiando temas vinculados con el open source de arquitectura. O sea, Blender tiene mezclados usuarios que son de arquitectura, pero también de 3D, de videojuegos, de cine, de cualquier cosa. FreeCAD tiene mezclados usuarios de arquitectura con mecánica.
FreeCAD se usa mucho para impresiones 3D de objetos. En cambio, el OS Arch Community es solamente gente que trabaja en cosas vinculadas con open source de arquitectura. Y bueno, contado un poco el panorama de lo que hay, las opciones que tenemos, todos los que queremos parir un software competitivo open source para BIM, son en síntesis 3. La primera es comenzar un desarrollo desde cero. Decir, bueno, me gustan cosas de FreeCAD, me gustan cosas de Blender, pero yo quiero hacer un software propio, un software específicamente de BIM. Yo diría que es el camino menos aconsejado, porque, digamos, es un camino de muchos años generar alguna iniciativa desde cero. La segunda es aportar a proyectos existentes. O sea, lo que vamos a ver ahora es un intercambio que tuve ayer, que lo pueden ver en la página de OSArch con Mount, con el que trabaja la parte de Blender, en la cual le comenté de esta reunión de hoy. Y me dijo, bueno, esto que están leyendo acá, que, bueno, fantástica iniciativa, que nos sintamos libres de armar dentro de la página de OSArch una sección vinculada en español, porque, bueno, el sitio está todo en inglés, que podemos incluso hacer una regional por país o lo que nosotros querramos en el sitio de Open Source Arch. Y también después le hice una segunda pregunta, que esta la copié traducida para que podamos desmenuzarla, porque me pareció más específica, diciéndole, bueno, ¿qué puede hacer un grupo autoconvocado en Argentina o en Latinoamérica o en Hispanoamérica, agradeciendo la presencia de españoles? Y bueno, esta es la respuesta de Mount. Dice, bueno, lo primero que puede hacer es comunicarse con este foro, encontrar software libre, probarlo, aprender nuevas cosas, romperlo, resolver cosas sobre el software. También se puede codificar, o sea, se puede encontrar alguno de los proyectos que están en danza y adherirse a él. Los proyectos de open source en general no solo están interesados en programadores, sino que están interesados fundamentalmente en gente que los use, que pruebe, que haga tutoriales, que encuentre defectos, que proponga por dónde seguir, y obviamente también programadores. Y acá me pone una lista de los programas, de todos los proyectos open source que hay, y también, bueno, me propone que difundamos esto. La lista de programas open source que hay está en el sitio que hicimos de Arbim. En el sitio que hicimos de Arbim hasta ahora lo que pusimos es, bueno, un inicio donde la gente va opinando, una página de fundamentos que sintetizan un poco, a grosso modo, lo que acabo de decir, y sobre todo una página de links en la que vamos a ir poniendo, por ahora hay 3, que uno es el directorio justamente de open source que existe, para que uno pueda entrar y ver distintas alternativas de software OpenBIM, bajarse el que le gusta o participar. Después existe también un link al foro y un link a la Building Smart, que es esta asociación que conté que regula y que va desarrollando el IFC. Ahora, lo que nosotros pensamos es, una cosa interesante es que cada uno individualmente participe de esta movida y otra cosa es armar una organización que nos reúna en la que podamos debatirlo, porque yo puedo estar muy interesado en FreeCAD, bajármelo, pero otra cosa es por lo menos armar una reunión mensual en la que entre nosotros vayamos compartiendo lo que vamos haciendo o lo que vamos mirando en español para que realmente la participación pueda ser más dinámica que en inglés para muchos de nosotros. Y sobre todo para que quizá exista una tercera opción, que es a partir de empezar a adentrarnos en FreeCAD y en Blender, que son dos software que no son BIM, tienen una capa BIM. Capaz, en algún momento podemos juntar un grupo de programadores y por ahí generar uno nuevo a partir de esos dos, que están muy maduros, que tienen un montón de cosas muy interesantes, pero capaz es momento de generar lo que se llama, en open source se llama fork, que es desvío o algo así se llama. Yo no conozco tanto open source, después capaz alguno puede darnos un poco más de luz sobre eso. Pero existe un momento en el cual uno puede tomar un software que está,
copiarlo y dar el nacimiento a otro para entonces poder tocar el core o la parte más central del producto, orientándola para lo que uno quiere orientarlo. Los productos tipo, ya esto que voy a decir es un poco más técnico, pero para los que sean programadores que estén, los productos ambos dos tienen un core, una parte más dura desde el punto de vista gráfico, escrito en C++, que es más difícil conseguir programadores, pero tienen la mayoría de su código escrito en Python y muy documentado. Quiere decir que realmente se puede escribir gran parte del programa en Python y por ahí contar con algún programador C++ solo para tocar lo central. También hay otras posibilidades de armado, que es comprar cosas. O sea, si conseguimos financiamiento, hay algunas librerías, como una que se llama Oda Design, hay otras más. Hay una que se llama Open Cascade, que es el basamento que tiene FreeCAD, que son pagas, pero que cuando uno los paga, la puede incluir en un programa libre. Quiere decir que uno podría incluir, si conseguimos financiamiento, incluir alguna de esas librerías y después distribuirlo gratis como se nos antoje, si es que conseguimos financiamiento del Estado o de algún organismo que esté interesado en invertir. La verdad que yo no soy del mundo open source, pero me entusiasmó enormemente. Hace poco, en el medio de la pandemia, escuché una frase de Paenza, en la que decía, como sorprendido, que había varios laboratorios que estaban en la investigación del coronavirus y que habían decidido abrir su investigación. O sea que si algo les salía mal, lo publicaban para que otro que lo estaba haciendo también supiese que eso por ese camino no va y que entonces no se equivocara y no se desviara del camino central. En realidad, el open source es muy parecido a eso, o sea, son un programador en Australia, otro aquí, otro allá, que colaboramos y de repente uno puede tener una consulta con un grupo de programadores de la Universidad de Colombia que capaz está investigando en alguna cosa interesante y dar un progreso importante al programa. Eso es superador del software comercial porque el software comercial tiene que pagar todo y tiene que basarse en su equipo de programación. En cambio, los colaboradores de open source son programadores de putísima madre y que funcionan con un montón de conocimiento y que lo que hace falta es algo que centralice toda esa energía. Entonces, el nacimiento de este Open Source Arch y el nacimiento de este espacio, que esperamos se mantenga todos los meses y que nos permita entre mes y mes generarnos tareas y difusiones, y tiene varias cosas auspiciantes. Supongamos que nos va mal, supongamos que no estamos condenados al éxito y no logramos demasiado. Bueno, la verdad hemos servido como bastante regulador del software comercial para que conozcan sus límites y sepan, bueno, hace poco todos habrán conocido una carta que hubo de usuarios de Autodesk criticándole la política comercial y ciertos abusos en cuanto a lo que están cobrando y cierta falta de inversión en desarrollo en arquitectura. Esto ha causado una polémica que ahora la pueden ver en casi todas las redes y que está bueno que pase, porque si no, todo se genera por el máximo beneficio y por solamente darle tecnología a las grandes empresas que pagan y todo lo que significa la base de la pirámide que no está dispuesto a pagar esos, se quedan sin transformación digital. Entonces, a eso se responde, por un lado, con una primera cuestión que es la diversidad, o sea, la existencia de un archivo IFC que permite que se pueda trabajar con cualquier tecnología, incluso con tecnologías más baratas. Y también la existencia de un software open source que se consolide, pero para que se consolide hay que convocar a la participación de la gente. Arvin es eso, no, lo que es posible que pase, quizás si conseguimos financiamiento del Estado argentino, cosa que no es imposible de que pase, o si conseguimos un grupo de programadores más o menos consolidado, quizá podamos, como decía, hacer el fork y generar un Arvin o un programa Arvin o el nombre que se nos antoje que permita llevarse lo mejor de los dos, o quizá participemos activamente de uno de los dos o de los dos y consigamos trabajar. La verdad que hoy con Blender ya se puede hacer un montón de cosas. O sea, un programa como Blender ya permite tomar un modelo dibujado con cualquier programa, exportarlo a IFC o exportarlo en DWG o lo que sea, tomarlo en Blender
y producir una animación, render de mucha calidad. O sea que la difusión de Blender mismo ya sería un paso importante dentro de la existencia del open source. No probé en profundidad FreeCAD. Algunos argumentan que están trabajando. A mí me parece que todavía le falta. No tanto, pero todavía le falta. Capaz, una de las cosas que podríamos hacer para la reunión del jueves del mes que viene es que alguno de nosotros pruebe FreeCAD a fondo, nos cuente los límites y los beneficios, o Blender, cualquiera de los dos, y podamos generar algún tipo de contribución a estos programas para que al corto plazo podamos usarlo todos. Bueno, hasta acá una introducción. Me gustaría no acaparar y que abrir el debate a quien quiera, abre el micrófono y habla libremente. Dejaste a todo el mundo mudo, José. Muy buena la exposición, ¿eh? Muy clara. Gracias, Marito. Hay muchas cosas que se me ocurren y no tengo bien pensado para tocar todos, pero quería brevemente decir que me parece que la iniciativa es interesante. Creo que para entender qué se puede hacer y no se puede hacer, no estaría mal hacer una revisión del mercado del GIS o el GIS y el mercado del CAD en los últimos 30 años, ¿no? Y claramente el mercado del GIS permitió afirmar una base de productos open source que en el CAD hasta ahora nunca se dio. Es decir, hubo varias situaciones que casi se daban en la época de IntelliCAD y demás, pero no se dio. Seguramente, bueno, yo podía aventurar hipótesis, pero nunca me puse a pensarlo de fondo. Y bueno, y si la iniciativa esta tiene posibilidad de crecer, va a romper ese maleficio, digamos, ¿no? La más obvia es que el GIS tiene como principales clientes, digamos, usuarios, a los gobiernos de todo el mundo, entonces sus usuarios más potentes estaban directamente interesados en generar una solución como la que describiste vos, mientras que el CAD está en una actividad, digo el CAD como antecedor del BIM, creo que para el BIM en cierto sentido es distinto, no es idéntico al CAD, pero lo uso simplemente para aprender de la historia, ¿no? El CAD estuvo siempre más soportado por usuarios individuales y en una proporción muy alta por arquitectos que no saben programar, digamos, salvo vos y tres más. Julio Santolo, que acá lo manejeo desde acá, y alguno más. Ahora, el CAD también se usa para ingeniería, obviamente, y de hecho en mecánica hay un poco más, y tampoco ahí surgió nunca un producto robusto, digamos. Yo lo que creo que ahora el BIM cambia un poco el paradigma respecto al CAD en la medida en que el BIM pretende, y hace ya varios años que hay mucho impulso en ese sentido, abarcar la vida útil de los activos, ¿no? Entonces ya no se limita a la etapa de proyecto, en lugar de predominancia de los profesionales independientes, e incluso a la construcción, sino que incluye la operación y mantenimiento, y ahí, bueno, el Estado pasa a tener un poco más de predominancia, más el hecho que el BIM, al ser una actividad cooperativa, digamos, ¿no? Donde se fomenta la cooperación y el trabajo colaborativo, también, bueno, dio origen a todo este movimiento del Open BIM y la necesidad de compartir la información para que esto funcione, si no, no funcionaría. Así que creo que hay una cierta oportunidad. Claramente hay que medir bien los recursos frente a las posibilidades, ¿no? Porque, bueno, eso me parece es una de las cosas que habría que estudiar de alguna manera, y porque a veces me pregunto si el objetivo apropiado es desarrollar un modelador, de los cuales hay 5 o 6 en el mundo, y pretender tener uno más, o eventualmente enfocarse en un montón de otras actividades vinculadas a la utilización de la base de datos gráfica alfanumérica que supone la metodología BIM, y que, como hay experiencias en varios lugares del mundo, hay desarrollos de software que dan cuenta de eso y que por ahí
sea incluso un primer paso en tantear y probar la eficiencia de este tipo de metodología de trabajo para lograr productos operativos y utilizables, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ese debate, por lo menos internamente a mí me queda, ¿no? Así que bueno, era un poco reflexionar sobre eso, decir que en el BIM es una entidad que justamente está en este momento en un proceso de redefinición para ver cómo va a organizarse en el futuro, pero que básicamente tiene por finalidad promover el uso de la metodología, porque entendemos que es un bien común, además de que de interés de cada uno de los que estamos en eso y nos participamos, así que esta iniciativa, digamos, se condice perfectamente con los objetivos genéricos que tiene el BIMForum, así que espero que podamos a trabajar colaborativamente también en esto. Dejo la palabra. Solo una acotación, Mario, con respecto a lo que dijiste. Existe también una librería en la que se basa tanto Blender como FreeCAD, que se llama IFS OpenShell. Es una librería en Python para leer y modificar archivos IFC. Es de código abierto, obviamente. Existe otra más que se llama XBeam, que es en .NET, también abierta, pero ya en .NET. En algún momento estuve hablando con gente del CIU sobre la posibilidad de incorporar lectores IFC en los archivos, en los expedientes electrónicos de las universidades. O sea, el archivo IFC no es solamente un archivo, sino que es una base de datos. Entonces, si yo ingreso un archivo IFC a una gran base de datos, puedo obtener, por ejemplo, no sé, chequear la sustentabilidad energética de un edificio automáticamente, puedo chequear su pertenencia o no a un código de edificación, y también puedo tener una estadística del uso de la mampostería de ladrillo hueco en todos los proyectos de todas las universidades y saber en relación a eso cuánto lo vinculo con el presupuesto y puedo saber cuánto se está cobrando. O sea, ahí a partir del archivo IFC y de su manipulación con código abierto, ahora, si el Estado lo hace, el Estado tiene que hacerlo con código abierto. No puede hacerlo con un programa propietario, porque estamos entonces en el manejo de la Big Data, pero en mano privada, no está bueno con respecto al Estado. En eso coincido que quizá uno de los pasos en el que el Estado debería intervenir, o deberíamos buscar la intervención del Estado, no sé si necesariamente es el modelador. Ahora, los proyectos de generadores modeladores, que son FreeCAD y Blender, existen. Y también estaría bueno apoyar la existencia de alguno de ellos. Porque, bueno, ayudaría en el mercado la existencia, como puede ayudar que CIPE saque un modelador gratuito como está por sacar. Entonces, bueno, eso genera diversidad, o sea, genera la posibilidad de que distintas personas accedan a la tecnología en la que el costo-beneficio le da. De repente estoy haciendo un aeropuerto con 5 aeropuertos internacionales, con gente que está trabajando en distintos lugares del mundo y capaz tengo que pagar una tecnología que está dentro del costo. Ahora, si yo hago reformas de vivienda unifamiliar, capaz que no me da el costo. Y no está bueno que te quede fuera de la tecnología tampoco. Sí, no, mi opinión, mi reflexión no era sobre la pertinencia del objetivo, la suscribo plenamente. Lo que reflexiono es sobre la realidad de la arena, digamos, del desarrollo de los últimos 20 años y, bueno, medir recursos frente a posibilidades, porque esto sería creo que un hito importante va a ser generarse una idea de plan de acción que vaya dando algunos resultados, que va, por supuesto, como en todo plan, digamos, afirmando sus objetivos. O sea, vos vas a ir a venderle esto a alguien y vas a decir, ¿quién cuerno es esta? Demostrame que sabes hacer algo. Y si a los 3 años estás todavía desarrollando el modelador, hay mucho riesgo que en el medio haya elecciones y te quedes sin la financiación. En cambio, por ahí se pueden buscar objetivos, como decís vos, que tienen que ver con el manejo de la base de datos, que es hoy un tema crítico. Además no lo mencionaste, pero bueno, el BIM es la sigla con que nació todo esto, pero hoy el BIM casi se diluye en todo el tema
bueno, la sigla esta tan popularizada por los ingleses del Digital Twin y el tema del IoT y el tema, bueno, todo eso es que para nosotros hoy un poco es ciencia ficción, pero de alguna manera viene mucha fuerza y está vinculado al tema de manejo de datos que generan los edificios y los activos y que tienen que ser, digamos que el camino que uno ve que se abre es que haya un modelo digital que sea capaz de dar acceso a la información real y de esa manera poder planear, mejorar. Todo eso también es un entorno enorme que por ahí está, uno puede entrar con esta metodología. O sea, digo, no está mal y coincido con el objetivo, pero habría que ampliar un poco el espectro dentro de lo que tiene que ver con el BIM y la transformación digital en todo la eco, y a ver en dónde tenemos fortalezas para obtener resultados que avalen, digamos, este camino, ¿no? Ok. Hay unas manos levantadas acá que estoy viendo. No sé, acá que decía... Santiago, pediste la palabra, ¿no? No, yo no. Está Sergio y después Ignacio Merino. Bueno, que la tomen las que quieran. Sergio, si querés. No se escucha a Sergio. Sergio, no sé si no se escucha el audio de Sergio. Figura que está desmuteado y todo, pero no. No le está funcionando el micrófono. Por ahí, Sergio, en los 3 puntos que aparecen abajo, en ajustar la calidad del video, ayude un poco. Bajar la baja resolución. Y también ahí en la configuración, fíjate el micrófono, a ver si está el micrófono, si tenés más de un micrófono conectado, quizá. Sí, Santiago, ¿quién te parece? ¿Quién tenés ahí que pidió la palabra también? Ignacio Merino había levantado la mano también. Sí, buenas tardes. Acá Ignacio Merino. Bueno, ante nada, primero, muchas gracias por la invitación. Me parece genial la iniciativa. Me presento, primero que nada. Yo me desempeño en el rubro de implementación BIM en una empresa de infraestructura acá nacional. Y nada, retomando un poco lo que decía Mario respecto a lo que es BIM versus CAD, lo cual me parece muy interesante, que como puerta de entrada a lo que es este mundo. Si uno ve lo que son las metodologías CAD en sus inicios, ¿no? Responden a la misma metodología que se venía practicando con lo que es la ingeniería o la arquitectura basada en documentación, ¿no? Utilizábamos herramientas digitales para generar modelos 3D de los cuales sacábamos documentos y todos los procesos de verificación, todos los procesos de ejecución, revisión, etcétera, se realiza todo sobre documentos. La metodología BIM, que es lo que viene a cambiar la forma de hacer ingeniería, la forma de hacer arquitectura, es una metodología que no está más basada en documentos, sino que está basada en modelos de información, ¿no? El objetivo de la metodología es construir un gemelo digital de ciertos aspectos de la cosa, de nuestro proyecto, ¿no? Sea una casa, sea un edificio, sea una planta, sea una carretera, sea un puente. Construir un modelo de información de ciertos aspectos, digo, porque según la información que volquemos en ese modelo, son los usos que vamos a poder darle, ¿no? Como puede ser el asset management, el manejo de los activos que componen ese proyecto. 4D, que es todo lo que es planificación de la ejecución de la obra en el tiempo, linkeando los elementos BIM con diagramas de Gantt. 5D, que es todo lo que es análisis para costeo. Design Reviewing, que es la revisión propia del diseño. Y muchos usos más. Pero bueno, esto hace que sea importante lo otro que decía, que creo que lo decía José, que es el formato que nosotros vamos a sacar de estas herramientas de autoría, ¿no? El formato tiene que ser un formato abierto, tiene que ser un formato interoperable, para que nosotros podamos hacer uso
de la información en perpetuidad, sin costos agregados, podamos intercambiar información libremente entre distintas herramientas de autoría, porque hay herramientas que son para diseño electrónico, donde podemos hacer todo conexionado de cables, todo lo que es la parte eléctrica de los proyectos. Hay herramientas que son orientadas más a la parte de diseño de procesos, como puede ser cañerías, equipos, diseño HVAC. Tenemos distintas disciplinas que interceden en un proyecto que tienen que poder intercambiar información libremente. El IFC pisa fuerte porque es uno de los más utilizados en el rubro de la arquitectura. Pero hay otros formatos, abiertos también, que permiten intercambiar mayores niveles de información. Hay un estándar que en realidad es una semiología de cómo almacenamos la información, que es el estándar ISO 15926, que viene a plantear una ontología bajo la cual podemos expresar distintos datos de la información que vamos a ir componiendo durante el proyecto, para luego a partir de eso intercambiar entre los distintos actores. Es un lenguaje común. Creo que eso es súper importante. Disculpen si los bombardeo de información, estoy medio nervioso y es como... no sé así. Respecto a la metodología en sí, la metodología en sí no solamente se compone de las herramientas de autoría, ¿no? Sino que también tenemos que implementar un entorno común de datos donde se pueden intercambiar los datos entre todos los actores de los proyectos. Un lugar común donde almacenamos toda la información durante la ejecución, la operación y el decommissioning del proyecto, ¿no? Training y comunicación. La gente que interviene en esos proyectos tiene que ser consciente del cambio metodológico que está llevando adelante y de que no está haciendo más documentos, sino que lo que está construyendo es un modelo de información, su pedacito de un modelo de información. Estándares. Es necesario definir una serie de estándares para normalizar los niveles de información que tienen que tener los proyectos, por ejemplo, a la hora de presentarlos frente a un ente público. La idea sería, ¿no? O el objetivo es, uno no tendría que entregarle más una carpeta con planos al municipio para que te dé una habilitación para construir. Tendrías que poder enviarle un archivo digital con un certificado que indique que sos vos el que lo está presentando y que ellos puedan revisar el modelo digital de la cosa. Incluso tal vez en forma automatizada de ciertos aspectos, ¿no? Se le pueden correr algoritmos para ver si tiene completados ciertos parámetros, bueno, etc. Entonces, me parece que por ahí sería interesante, para este grupo que está orientado más hacia lo que es Argentina, pensar en definir una BIMbox, una serie de herramientas, herramienta de entorno común de datos, que es lo que sería un PDM, una serie de estándares a aplicar, todo lo que uno necesita para desarrollar esta metodología, y por ahí en un futuro, o como paso consiguiente, desarrollar, sí, una herramienta basada en módulos open source. Pero ya con definir con lo que hay, qué herramientas utilizar o dejar listo para que de la empresa la más chiquita a la más grande pueda agarrar este kit BIM de estándares, herramientas, sistema PDM, sistema o ideas de comunicación, de cómo comunicarlo internamente. Creo que sería algo que ayudaría a muchas personas a implementar esta nueva metodología. No sé qué les parece como otro enfoque. Yo tengo anotadas algunas cosas, pero me gustaría que... Creo que está Sánchez de BIMrust, que de paso sí, había visto que recomiendo el espacio, es fantástico. Ahí se volvió a conectar. ¿Estás ahí? ¿A quién le preguntan? Hola, hola. Adelante, Hola, Sergio. sí. ¿Sí, me están escuchando ahora? Sí, Sí. ahora te escuchamos. Ah, bien, ahí corregí algunas cosas. Bueno, yo la verdad es que
un poco a destiempo porque quería retomar un poco lo que dijo Mario. Me presento brevemente, soy Sergio Lipman, trabajo con Mario hace más de 20 años, así que estoy muy alineado con lo que dijo, pero sobre todo me interesaba bajarlo un poco a cuestiones prácticas y dejar una propuesta posible que es, ya que en el ambiente de los sistemas de información geográfica hay mucha experiencia en esto, quería proponer invitar para la reunión que viene a algunos de los grupos que están muy activos en Argentina, como GeoInquietos, el capítulo local de OSGeo, etcétera, invitar a algunos de los miembros para que nos cuenten su experiencia, y me parece que va a ser muy rico porque tienen muchísimo trabajo desarrollado, y quiero decir que para que tengan una idea, en el 2021 había organizado un congreso acá en Buenos Aires de OSGeo, que tiene inscriptos a 1.500 personas, así que prevén esperar 1.500 personas. Pero bueno, hay mucho trabajo desarrollado y me parecía que era una buena alternativa pensar en invitarlos para ver que nos cuenten un poquito qué hicieron y qué están haciendo. Nada más. No sé si Evelio todavía está por ahí, que tenía la palabra también. Estoy. Sin más, estaba esperando por si había alguna contestación a Sergio. Bueno, presentación mínima, Evelio Sánchez desde España, como ha dicho José de BIMRAS, un podcast que igual algunos de ustedes conocen. A mí me gustaría hacer dos reflexiones y diferenciar dos cuestiones que he visto bastante interesantes en el comentario, en la presentación de José. Por un lado, creo que hay una vía que es la de, efectivamente, apostar por un software de autoría, no sé si propio o por lo menos por un software de autoría con un corazón libre, sin duda, y desde luego la opción que yo veo más probable, más viable y con más visos de futuro, de realidad, es la de apostar por una o dos, dependiendo de los recursos, de las soluciones que a día de hoy están funcionando. Por decir que están funcionando. Y lo digo porque Blender efectivamente es un software muy solvente, tiene una trayectoria espectacular. Cualquiera que recuerde las primeras versiones en las que ni siquiera había el Control Z o el Undo, estará conmigo en que el salto que ha pegado tanto de interfaz como de uso es brutal, pero, y aquí viene el pero, no deja de ser un soporte para una implementación de un modelo BIM que no es nativo. Y eso quiere decir que a día de hoy, pues la operativa que tiene, el manejo que tiene simplemente con la lectura de un IFC externo, pues bueno, no es la más solvente, por decirlo de alguna forma. Sí es cierto que, bueno, está en una fase temprana la parte de BIM, precisamente, y el desarrollo que tiene por delante es todo campo abierto, vaya, que ahí sí que hay donde trabajar, con la ventaja de que se parte de una estructura que es la de la Blender Foundation, que tiene recursos, que tiene capacidad y que en un momento dado podría, si ve que el proyecto crece y tiene entidad, servir de apoyo. Y comento lo de la Blender Foundation porque es una de las fórmulas que ha garantizado el éxito de Blender. Éxito no solo de uso, sino de supervivencia. Están hablando, José ha nombrado varias veces la posibilidad de recibir financiación gubernamental, pero no nos engañemos, los patronos de la Fundación Blender no son gobiernos, son empresas que tienen interés específico en el desarrollo de la herramienta. Entonces, bueno, plantear que por un lado, entiendo que la vía de trabajo debería, o yo creo que tal cual la veo yo, es la de apoyar alguna de las oportunidades, cualquiera de las dos, Blender o FreeCAD, que están ahora mismo en funcionamiento, pero conscientes de que la situación en la que están cualquiera de las dos es muy, muy incipiente. Insisto, Blender con un desarrollo muy maduro en su core, pero lamentablemente, o bueno,
todavía por delante el desarrollo de la parte BIM. En FreeCAD, pues con más voluntad que éxito real, la parte de BIM también está con un desarrollo pues todavía muy incipiente. Lo digo porque pensar ahora mismo en un fork es, desde mi punto de vista, más que utópico, porque no hay todavía nada sobre lo que hacer el fork desde mi punto de vista. Dicho eso, cualquiera de las dos opciones es igualmente válida si se ponen recursos a ello. Entonces, desde luego, la opción de trabajar sobre la base de conseguir un modelador, un software de autoría BIM es, desde luego, garantía de éxito si se llega, y la única fórmula, entiendo yo, es la de aglutinar usuarios. En ese sentido, muchísimas gracias por haberme hecho llegar la invitación a esta presentación, y desde luego yo creo que es la fórmula, el buscar gente que apoye. Como decía, tenía dos reflexiones. Una en cuanto a la parte de software, pero otra que creo que es básica para que esto pueda tener un sentido, es el conseguir que haya una necesidad. Porque de nada nos sirve que podamos apoyar, que pudiésemos llegar a una versión de un software de autoría BIM maduro y con digamos, establecido, si no hay necesidad de usarlo. Y me explico. Han comentado, y es un tema recurrente, el de los costes de licencia de software propietario, y en la presentación que se hacía de los resultados de la encuesta BIM en Argentina, el 97% del mercado estaba en manos de una sola compañía, Autodesk. Con lo cual, si no hay una necesidad de escapar del RVT, lamentablemente no va a haber una necesidad de utilizar un software distinto al de Autodesk. Y en ese sentido, me parece que si una de las vías es la de apostar por un software, otra de las vías es apostar por un formato. Y apostar por un formato, desde mi punto de vista, bueno, por motivos que cualquiera de los que quiera que explicaré, es el IFC. El IFC ahora mismo es el formato más maduro que tenemos para intercambio de información BIM, y nos guste más, nos guste menos, estemos más de acuerdo o menos con la velocidad de desarrollo que tiene, es un formato que tiene capacidad para ser el formato de intercambio. ¿Qué pasa? Que lo que no tiene es capacidad para ser el formato del mercado. Entonces, la necesidad hay que crearla, y crearla supone optar de manera decidida por una independencia tecnológica desde la parte gubernamental, y tener claro que no es admisible licitaciones en las que se pida software con nombre y apellidos, sino que deben pedirse formatos y deben pedirse formatos abiertos. Y en ese sentido, la parte que toca va también por dos vías. Una, la de lobby, la tradicional de exponer a quien tiene la decisión o que tiene la capacidad de decisión las necesidades o las ventajas que puede conllevar la adopción de software, de formatos abiertos en cuanto a independencia tecnológica, en cuanto a libertad de elección de proveedores, en cuanto a todas las ventajas que puede suponer un formato abierto. Y por otro, la difusión y la creación, esta vez sí, de herramientas más pequeñas, con menos ambiciosas, que no tienen por qué ser un modelador completo, puede ser simplemente un visor de calidad, aprovechando las librerías XBIM, aprovechando las librerías estas, bueno, las otras, las IFC OpenShell. Eso es, IFC OpenShell. La búsqueda de pequeñas herramientas que obliguen, entre comillas, al usuario de a pie a trabajar con un formato IFC y que permitan a la administración hacer uso de ese formato IFC, yo creo que es una de las vías interesantes. No tanto porque la calidad del software que se desarrolle sea potente, como porque la resultante, las aplicaciones que se desarrollen permitan utilizar esos formatos. De manera que la administración no se vea atada a la hora de, digamos, apostar por un determinado tipo de formato de intercambio de datos. De nada nos sirve predicar las bondades, que también las tiene, del IFC, si después la administración es incapaz de hacer uso de esos modelos IFC. Y bueno, disculpen el speech, pero me parece que creo que he resumido un poco lo que tenía en mente.
Sí, yo juntaría un poco las dos. Perdón que me fui a la mitad, pero no fue voluntario, fue corte de internet y por suerte está grabado, así que lo voy a poder escuchar, sobre todo lo que dijo Evelio, que no lo escuché solo el final, pero esta juntada del IFC con los CDE, o sea, con los entornos comunes de datos, está haciendo que incluso Autodesk tenga que invertir en mejorar su relación con el IFC porque intenta que en BIM 360 también se lea IFC para poder captar usuarios que no usan Revit. Eso también podría ayudar en el mercado, ¿no? Pero ¿hay alguna mano levantada más? La mía, José, voy a aprovechar ya que no hay nadie pidió la palabra. Yo creo que es importante mencionar algo que mencionábamos en las reuniones anteriores que hemos tenido, donde éramos pocos, donde veíamos que por lo menos lo que nos planteábamos como objetivo era que con ese modelador que se trabaje se pueda exportar un plano y se puede exportar una planilla de cómputo de presupuesto, que es lo mínimo que uno necesita para una licitación, además de un pliego. Sin ir más lejos, en mi caso personal me toca estar al frente de lo que se llama ahora una startup, una empresa personal en Argentina, donde el acceso a este tipo de licencias se nos hace excluyente. No tengo interés de desarrollar una empresa pirateando software. Cualquiera que haya ido a la Universidad de Buenos Aires, cuando entra a la Universidad de Arquitectura, a la Facultad de Arquitectura, ve mesas completas de software pirata, y para muchos de nosotros esa no es una opción. No es sustentable una empresa que se basa en software pirata, y más arruinando el esfuerzo de las empresas que han desarrollado su software. Pero se nos hace excluyente para poder desarrollar un negocio rentable, por lo menos en Argentina. Capaz que en España esto no sucede así, pero en Argentina es así. Y poder tener la opción, tanto como emprendedor o como estudiante universitario que apenas a poca fuerza se paga el alquiler de la casa, tener una herramienta validada, de que funciona, de que sirve para sacar un plano, de que sirve para sacar una planilla de cantidades, creo que esa necesidad que planteaba Evelio está. Lo que sí obviamente le falta es difusión, y a mí me sorprende mucho. Yo tengo 34 años y me cuesta a veces probar un software o ver una alternativa nueva, pero veo gente que labura conmigo, que programan, que se animan a hacer una macro en Excel, cosas que no son sacadas del otro mundo, y mucha gente lo hace. Y bueno, sin ir más lejos, creo que la necesidad está planteada. Y respecto a lo que decía Merino, no me acuerdo, el Franco creo que era, idealmente sí es poder que lo que se desarrolle sea compatible con los estándares internacionales, porque si las vamos a hacer, vamos a tratar de hacerla bien. No es excluyente una cosa de otra. Y por ejemplo, él mencionó una norma ISO que yo ni siquiera tenía en el radar, la que habla de la ontología de los elementos. Entonces, con este tipo de debates, por ahí vamos un pasito más adelante en lo que es la profesionalización de nuestras carreras, en lo que es estandarización, procesos, y para no desviar el foco, acá nadie pretende sacarle el trabajo a Autodesk ni a ArchiCAD, simplemente decir, bueno, el que no quiera o no pueda trabajar con ese tipo de software, que sepa que hay una diversidad, que hay un abanico de alternativas que le pueden ayudar en el día a día. Sí, sobre eso no sé si hay otra persona para hablar, si hay, levanta la mano, pero porque son dos caminos, ¿no? Por un lado, fomentar la diversidad de alternativas ya es un hecho interesante en el mercado, ¿no? O sea, hablar que existen otros bienes, que existe, además de la Pepsi y la Coca-Cola, digamos, entre Revit y ArchiCAD, existe
un montón de otros software, desde Zipe, AK Software, Briscat, Allplan, muchos. Muy posiblemente a algunos les convenga más uno que otro, pero lo que yo estoy percibiendo, que es una situación compleja, es que en general todos los colegas míos de universidades que están pensando en entrar en BIM ni se plantean la existencia de otro programa. Directamente es, bueno, vamos a empezar el BIM, hagamos un curso de Revit. Y es un círculo virtuoso para Revit y vicioso para el BIM, a mi entender, entrar en esa dinámica, y que además las universidades formen operadores siempre del mismo programa, con lo cual es lógico, razonable, y yo haría lo mismo, terminar exigiendo en el pliego que me lo entreguen en .rbt, además 2020, porque como esa es la versión que yo tengo, si me lo dibujan en la 2021 no me sirve, porque ni siquiera lo puedo leer. Entonces, algo tiene que reaccionar, y si nada reacciona, vamos para peor en ese camino, para generar algún corte a esto, o no digo un corte, pero alguna diversidad que permita que efectivamente el resto de la gente que no hace aeropuertos ni hospitales de gran complejidad entre al mercado de la transformación tecnológica y mejore su trabajo, pueda generar una planta, una perspectiva, pueda computar una reforma de un pH, pueda intercambiar su archivo con otro, pueda trabajar para el Estado, pueda hacer un montón de cosas sin necesidad de estar o con software pirata o con una formación trabajando con un software que no es necesariamente el que mejor le calza, solo porque efectivamente todo nos lleva hacia eso. Sin hablar que la industria del software va hacia el mercado de la suscripción, con lo cual los software van a hacer cada vez más suscripciones, con lo cual el tema de la piratería en particular puede empezar a tener los tiempos cortados, y que el abuso del software educativo en algún momento es una llave que se puede cortar. Entonces terminaremos todos consumiendo Netflix, como si fuese Netflix, como si fuese Spotify, una marca fundamental, una marca enormemente difundida, y será para nosotros natural gastar una cantidad de plata, y que si no gastamos esa plata no podemos ni siquiera abrir los archivos que hicimos. Entonces en el Estado se produce una cosa muy compleja, porque si el Estado toma una licencia anual de un software y al año siguiente no la puede pagar, o no la paga, o se atrasa su proceso licitatorio, ni siquiera puede abrir los archivos que hizo. Entonces, pensemos un poco para dónde vamos, porque con el DWG pasó una cosa parecida, pero se produjo una contraingeniería del DWG, con la cual hubo otros programas que abrían DWG. Ojo que con el RBT puede pasar, y de hecho está pasando, una cosa parecida. Así como dije esto, puede pasar que muchos programas, incluso Archicad, empiecen a leer archivos RBT. Por lo tanto, esa cuestión de que solo se puede abrir, y encima mejor que Revit, porque capaz abren archivos de nuevas versiones y sin tener que pasarme de versión. Pero de todas maneras, la alternativa, y eso que creo que es el motivo que nos reúne, digamos, por lo menos en este espacio, la alternativa de un software de código abierto que efectivamente sea gratuito, que el Estado lo pueda utilizar conociendo cómo se hacen las cosas, que además se pueda modificar, que a un tipo como Santiago le permita dar servicio y el que recibe ese servicio no tenga que comprar ningún software para recibir lo que él hace. Es un ejemplo de dinamizador del mercado. ¿Puede pasar o no? La verdad que puede no pasar. Puede no existir esa alternativa. Ahora, la verdad que si Argentina gasta, por ejemplo, no sé, millones de dólares, como dije antes, en exportar, en licencias que salen del país, podría perfectamente usar una parte de esos para financiar una cantidad de programadores que producieran un software, y esa plata no solo quedaría para el uso local, sino que además dejaría de egresar del país. O sea, desde todo punto de vista que se vea, el software de código abierto es ventajoso. Ahora, ¿puede no producirse? Y sí, puede no producirse. Podemos no lograrlo. Pero bueno, este espacio lo que pretende es, porque todos nosotros tenemos que seguir trabajando, con lo cual, si el software de código abierto no está maduro hoy, yo soy director de infraestructura de una universidad
Y no puedo decir que mi universidad trabaje con software de código abierto hoy. No puedo porque no puedo producir lo que necesito producir. Por lo tanto, mi universidad trabaja con software propietario. Ahora, eso no significa que no ponga como individuo y además tratando de inducir al Estado a apoyar esta iniciativa para tratar de lograrlo. ¿Nos puede ir mal? Sí. Ahora, este espacio lo que pretendemos que haga es congregarnos una vez por mes a estas charlas y además entre charla y charla hacer trabajo de estar en determinados foros, promover la posibilidad de que este software exista e incluso difundir el uso de los software que ya están maduros para usarse, como es el caso de Blender, repito. Por ahí no conozco tanto en el caso de FreeCAD, pero en el caso de Blender es un software perfectamente utilizable hoy para hacer 3D de calidad. Y que además ese 3D puede extraerse de Revit sin necesidad de hacer Lumion, ni Enscape, ni otros programas pagos, y se puede usar Blender perfectamente. Entonces, incluso se puede modelar en Blender y después exportarlo a otros programas para continuar el proceso del BIM nacido en Blender. Hay programas como Edificios de AK Software que tienen ida y vuelta con Blender, que de repente hay una parte y con SketchUp también, pero nombro Blender porque es de código abierto y SketchUp no solo ya no es gratis, sino que no es de código abierto. Entonces, idas y vueltas con Blender. Hay un brasilero que se llama Brito, que escribió un libro que estuvimos leyendo la otra vez entre nosotros del uso de Blender para arquitectura, en el cual tiene tutoriales de uso para arquitectura, para modelar edificios, propiedades de perspectivas interiores, perspectivas de recorrido. O sea, existe un espacio, bueno, ni que hablar que existen software de uso libre, sustitutos de Photoshop, sustitutos de muchos programas que normalmente se usan de código propietario trucho y que podrían usarse de código abierto y mejores. Entonces, por ahí este espacio tiene esa doble función. Primero, mes a mes promover el uso de alguna herramienta de código abierto existente, como el caso de Blender que decía, y además inducir a la gente a participar activamente de alguno de los proyectos que más le interesen y traer su participación a este lugar, para que veamos si en un tiempo determinado hay una madurez suficiente o para alguna de esas herramientas ya usarlas profesionalmente o producir este fork del que hablaba, en el cual quizá en algún momento valga la pena tomar el código de Blender, mezclarlo con FreeCAD y producir un software específico de BIM en algún momento. Ojalá eso pase. Pero si no, por lo menos ya ahorrarnos no solamente algún costo de software propietario, sino difundir la metodología de que eso se use y además sentir la participación, la cuestión de entrar a un foro de usuarios, como dice Mint en la placa que puse hace un rato, sentir que algo no me funciona y hablar con el que lo hizo y por ahí contribuir con algo de código. Ni que hablar los que sean programadores, que estén aquí, que pueden con un manejo de Python más o menos mediano ya participar en escribir rutinas y en hacer alguna de esas mejoras. Bueno, me extendí demasiado, perdón. Hay algunos que ponen acá... Evelio, estás poniendo un link al libro de... Al libro de Brito. Claro, el libro de Brito. Sí, perfecto. Sí, nosotros lo hemos leído y está muy bueno, realmente está muy bueno. La idea era que Adrián, estás ahí, ¿no? La idea era que Sí, ahí estás conectando el micrófono. ¿Te comprometemos a que el mes que viene das una introducción a Blender? No te había entendido. Como dijiste Adrián, dije, ¿quién es Adrián? Debe estar llamando a otro. No, Andrés. Andrés, perdón. Sí. Perdón, me equivoco. Sí. Yo arranqué con José y con los chicos. Los conocí en una charla gracias a Emiliano, que hoy no está. Y la verdad que no tenía idea de ni siquiera lo que era. Tenía una idea, pero no le daba bola a lo que era el tema open source y programas de código abierto y demás. O sea, sabía las lógicas que manejaban, pero nunca me había metido. Siempre, como dice acá Santiago, echaba mano de algunas habilidades y algunos tutoriales para hacerme de programas y poder trabajar, básicamente.
bueno, teniendo en cuenta esto, estuvimos hablando si Blender o FreeCAD, y particularmente me dediqué estos 2 meses a practicar un poco de Blender. Coincido con lo que dijeron acá en las charlas. Blender es un programa que está... Primero me comprometo la semana que viene para no extenderme mucho, ¿no? Pero es verdad que Blender es un programa que está dedicado y pensado para modelado 3D de animación. Le falta un poco más o una vuelta para ser totalmente BIM y poder generar esa necesidad de decir, bueno, voy a hacer un proyecto en BIM y no me suceda esto de que empiezo con Blender y tengo que exportar y tengo que hacer magia para que me salga algo que en un programa como Revit estaría resuelto en un solo paso. Pero sí, José, me comprometo al mes que viene a tener un pequeño PowerPoint para mostrar un poco las herramientas de Blender, lo básico, y ver cuáles son las potencialidades del programa, si querés. Bueno, fantástico. Entonces, el 3 de septiembre tendríamos, el tema central sería Blender. Incluso puedo anunciárselo a Mount, que es el desarrollador de Blender BIM, para que en todo caso capaz nos aporte algo. Sí, totalmente. Y capaz a los que a partir de esa charla les interese alguna relación con Blender y Blender BIM en particular, quedará abierta la puerta para que se conecten y se integren a este proyecto. Y capaz al mes siguiente, en octubre, hacemos una igual de FreeCAD. Sí. De hecho, te quería comentar que Blender realmente, a quien no ingresó, no se tomó el tiempo de ingresar porque no lo tiene, lo que sea, si se puede hacer un tiempito, es un programa muy, muy dinámico y muy divertido incluso a la hora de... Muy ameno, es como un SketchUp, pero con más potencia incluso porque el SketchUp tiene limitaciones de modelado que Blender realmente no tiene. Y es bastante interesante, si tienen ganas, es recomendable. Bueno, yo para ir cerrando y no agotar, bueno, algunas recomendaciones. El mail info@arbin.org está activo, así que existe la posibilidad de enviar cualquier tipo de información o adición o los datos o cualquier cosa ahí. En la página se puede dejar datos también o opinar. Acá Florencia dice, al menos sería interesante que el Estado pida solamente que se presenten los planos en IFC o RBT solo para grandes proyectos en los cuales las empresas sí pueden afrontar el pago de las licencias. Pero en el caso de obras pequeñas sería interesante que pudiera presentarse los planos, licitaciones usando el programa gratuito. ¿Blender exporta a formato IFC? Sí, Blender exporta a formato IFC. Se puede usar, exporta nativamente y también Blender BIM, que es un plugin que funciona sobre Blender, mejora esa exportación. Y permitime, José, mencionar un ejemplo. Participando de los grupos del BIM Forum, a mí se me compartió un archivo y una vez con Revit lo pude abrir, cambié el visor de Revit, no lo pude volver a abrir, o me abría solo las ventanas, y meses después lo agarro con Blender y abre el proyecto completo, con todo detalle, con una velocidad, una agilidad terrible, y vos decís, pero ¿cómo? Si pasó por fue un proyecto de interoperabilidad, ¿no? Había pasado por Revit, por BricsCAD, por ArchiCAD. Cuando lo quise levantar con Revit, la primera vez levantó, la segunda vez no lo levantó. Y más allá que se tomaba como 20 minutos en abrir el archivo. Y lo quise abrir con Blender y la verdad que fue súper dinámico. Está bien, capaz que tiene un montón de detalles que se pueden hacer en Revit que en Blender no. Pero para lo que yo lo necesitaba, en su momento me hubiese servido. Como en su momento no lo tuve, quedé en deuda con un montón de gente del BIM Forum que no le pude entregar lo que habíamos planteado hacer. Pero es potente, es realmente potente el software y vale la pena por lo menos darle una oportunidad. Para los que usan 3D Studio, ni hablar, que lo reemplaza plenamente. Evelio, ¿tenías la mano levantada? ¿Querías decir algo? Sí, a cuento de lo que comentaba Florencia de la entrega bueno, comentando la posibilidad de que el Estado pida IFC o RBT solo para proyectos grandes.
una reflexión al respecto. El hecho de cerrar determinados proyectos a un software concreto está limitando el acceso de los pequeños proveedores a ese mismo proyecto, porque un gran proyecto no incluye una única empresa, sino que incluye una miríada de empresas pequeñas que están como suministradores de esa cadena de producción. Entonces, para mí es una cuestión de fundamentalismo la de pedir un formato abierto y, repito, por una cuestión de soberanía tecnológica, porque el Estado no puede permitirse que mañana sea el rehén de una marca. Es imposible. Entonces, no es una cuestión económica de puedo o no puedo llegar a ese software, es una cuestión de puedo o no puedo competir en el mercado en cualquier proyecto. Y para el Estado es una cuestión de puedo permitirme o no el estar al albur de lo que decida una corporación que secuestra mis datos y que me hace rehén por completo de ellos. Entonces, bueno, voy a ser muy vehemente en cada intervención que haga al respecto porque entiendo que es una cuestión innegociable desde el punto de vista gubernamental. Y Florencia ya te da la razón, ¿eh? Ya Sí, tiene razón, de verdad. Así de una, así que ya la convenciste. No me ha hecho guerra ninguna. No. De todas maneras, soy docente en la Universidad de Buenos Aires y fundamentalmente doy sobre el tema IFC, y una de las cosas que les trato de inculcar a los chicos, que en su mayoría usan Revit, es que ellos entregando un IFC están preservando su propiedad intelectual, porque cuando entregan un RBT, entregan sus librerías, su familia, su estructura, todo entregan. En cambio, cuando entregan un FC, ellos pueden regular qué es lo que entregan. Yo puedo definir, yo te entrego exactamente lo que vos necesitas y nada más que lo que necesitas. Entonces, aún del punto de vista del usuario de Revit, trabajar con IFC tiene una ventaja. Ni que hablar que además el archivo es más liviano, más compatible con cualquier cosa. Obviamente, si yo lo exporto ida y vuelta entre distintos Revit y solo entre Revit, bueno, si es entre Revit, el RBT tiene enorme ventaja, pero para un dato de color no menor, Graphisoft hizo un plugin en Revit para exportar a Archicad. Y en realidad el plugin de Graphisoft lo único que hacen es exportar un IFC como lo necesita Archicad. O sea, no exporta en otro formato, exporta un IFC. Y ese IFC está armado como Archicad lo necesita. Quiere decir que en realidad no es un problema del formato, el IFC está bien. Lo que tiene es que hay malos y buenos IFCs. Efectivamente. Si hay un IFC bien armado, ese IFC va a ser perfecto para lo que necesito, va a tener exactamente lo que necesito. En cambio, un archivo propietario, también hay malos archivos propietarios. Sí, si me permites, el lujo de no conocer o no trabajar con IFC, digo lujo porque restringe por completo la competitividad de las empresas. Si yo, digamos, no conozco la capacidad de mi software para interoperar y no tengo un flujo de interoperabilidad habitual, no tengo el hábito de trabajar en un formato que sea común para cualquiera, está limitando mi capacidad de competencia en un mundo en el que a día de hoy, y esta es una prueba de ello, yo desde España estoy participando en una reunión argentina. Si por lo que sea cualquiera de ustedes quiere trabajar mañana con empresas alemanas o suizas, probablemente con Revit lo va a tener bastante complicado. Sin embargo, con IFC, bien armado, como acaba de decir José Lax, no tiene mayor dificultad para trabajar. Y hoy por hoy, esa capacidad de competencia está al alcance de cualquiera. Entonces, yo creo que es un lujo que no puede permitirse prácticamente nadie. Esa quizás es una de las banderas primeras de este espacio Arbim, es bregar por el uso del IFC en la administración pública. El privado es otra cosa, pero en la administración pública creo que nuestra participación en los foros como el BIMforum o el CIBIM o la mesa BGP es bregar porque no se pierda esto, que por otra parte tenemos la de ganar porque el IFC es el estándar que está adoptando todos los países, con lo cual no es que estamos defendiendo algo a contracorriente, al contrario, digamos, tanto en Chile como en Brasil, primero en Brasil amagaron con el RBT y después se fueron para atrás. Bueno, en Europa el IFC es el estándar de entrega para obra pública. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es reforzar eso que ya está
en el aire en el Estado argentino y que eso no se vuelva atrás, porque existen resquicios legales para pedir archivos propietarios en la administración pública. No es que la ley lo prohíbe, existen resquicios para hacerlo. Yo puedo argumentar que es el software que uso en la administración, por lo tanto, como es el software más difundido, lo pido aquí. O sea, perfectamente un departamento de infraestructura de un organismo público puede pasar por el filtro de legales y en el pliego poner que exige un RBT. Se puede hacer. Lo que nosotros deberíamos bregar es que no se debe y generar conciencia de ese problema para que eso no pase. Y yo creo que con solo la exigencia del IFC como archivo obligatorio en la administración pública, estamos dando un paso a la diversidad de software y también, de alguna manera, al software open source. Porque, digamos, el software open source nace como IFC. Es más, he escuchado en algunos debates de software open source de hablar del IFC como archivo propietario, o sea, como el archivo de grabar y grabar y leer, porque hay una teoría dentro del IFC de convertirlo en archivo compilado, o sea, que deje de ser archivo ASCII que siga siendo de código abierto su generación, pero que se convierta en archivo compilado para que su lectura sea más rápida. He recibido un mail hace poco de este muchacho que hace por cadenas de mails, ahora no me acuerdo, Mario Mauers, ya no está, pero él me lo recomendó en un momento, que lo voy a subir en todo caso al grupo de Arbim, para que veamos que existe el futuro de que el archivo IFC no solo tenga cada vez más información en sí mismo, sino que termine siendo un archivo de mucho más velocidad y que incluso empiece a haber archivos, programas que lo tengan como archivo propietario, como por ejemplo existen programas que tienen el DWG como archivo BIM, que es el caso de Brixcad, por ejemplo, que es un software que en realidad hace BIM, pero con archivos DWG. Por lo tanto, en realidad, sumado a estas críticas que está teniendo Revit de que su motor ya tiene como 20 y pico de años y que en realidad no es un Mercedes-Benz tecnológico ni mucho menos, sino más bien que tiene, levantándole el motor, algunas limitaciones serias que hay que ver si puede atravesar, podemos generar un mundo de diversidad en el cual todos ganemos. Por ahí no tanto los programas hegemónicos, pero sí todos los demás, que son los usuarios, los países, los proveedores de servicios, o sea, la enorme mayoría de los que estamos interesados en que el BIM sea para todos. Entonces, me parece que preservar este espacio, que cada vez seamos más, genera un ámbito de discusión no habitual en los ámbitos comunes de discusión BIM, que en general están relacionados con las situaciones más elitistas, porque la tecnología da mucho beneficio cuanto más complejo es el proyecto. Entonces, si de repente yo estoy trabajando en una enorme constructora con 350 personas, es lógico que el BIM me va a reportar un beneficio muy importante, con lo cual invertir lo que sea siempre es redituable. Ahora, eso no está... acá Ralf Grabowski, exactamente. Él es el que escribe el mail de una cadena de mails en la cual habla del futuro del IFC. Gracias, Sergio. Entonces, en general, con toda esta pandemia, yo por lo menos, tanto como ustedes seguramente, he participado de montones de webinares sobre BIM y lo demás, y en general son grandes obras en las cuales habla el jefe del proyecto, que además tiene 32 personas y que además gastaron una ponchada de plata en BIM, y que obviamente sacan un beneficio enorme con tecnología, con nube de puntos, con esto, con lo otro. Ahora, ¿qué pasa con la pequeña empresa constructora que hace trabajos en Durlock? ¿Qué pasa con qué pasa con dos socios que hacen edificios de propiedad horizontal, que no son edificios chicos, pero que tampoco pueden meterse en una reestructuración de todo su sistema? Tengamos en cuenta una cosa, José. Estamos en un país donde la economía la mueve la pequeña y mediana empresa, y si nos ponemos a mirar en detalle quiénes son los que dan las charlas, quiénes son los que dan los webinars, son empresas que están recontraestablecidas, que se lo han ganado, pero no puede ser que un montón de proyectos y un montón de servicios estén restringidos a esas solas empresas, cuando hay miles de profesionales universitarios que tienen las mismas condiciones para participar de este concurso. Que después lo gane o lo pierda por experiencia es otra cosa. Pero si nosotros podemos abrir el juego en eso,
me parece que es válido. Sí, y que no se tome como un enfrentamiento, porque yo sigo participando de esos webinars porque son enormemente ilustrativos y aprendo un montón y me recontra interesan. Pero eso no significa que después cierro eso, voy a mi departamento de infraestructura de mi universidad y somos 3 arquitectos y ni de cabeza podemos reproducir esa complejidad para los edificios que hacemos. Entonces, ¿qué hago? Lo miro hablando en términos tangueros, con la ñata contra el vidrio. O sea, lo miro desde afuera. Me parece que muchos estamos viendo el BIM desde afuera y que me parece que justamente dar la entrada tiene que ver con superar determinados umbrales. Uno de ellos el Open BIM puede ser un enorme facilitador de esa entrada. No es el único, también la diversidad de software, también los software más baratos, también los software de distinto tipo pueden ayudar a disolver esa barrera y que haya una base de sustentabilidad del BIM más para todos y que entonces en función de ello haya de verdad una mejora en la economía del país. Porque que solamente las grandes obras tengan esa ventaja no van a mover la aguja de la economía del país. La eficiencia tecnológica que va a mover de verdad la economía del país es que la usemos todos, que la use el pequeño productor también, que de repente una cooperativa o una empresa constructora chica pueda participar de licitaciones grandes, que en general tiene costos mucho menores, porque en general si no es subcontratista de una empresa grande, con la cual ahí hay un sobreprecio que paga el Estado. O sea, hay un montón de cosas que están atrás de estas decisiones y que tienen que ver con cuestiones de economía que si hablamos de verdad que el BIM va a solucionar o va a mejorar la industria de la construcción en el país, hablemos en serio, no hablemos solamente de figuritas. Un debate que se dio ayer en una de las charlas de WhatsApp, invitando gente, me destapó una arteria, por así decirlo, donde los planes de estudio de las universidades, mal que mal, en breve van a tener que empezar a incorporar lenguajes de programación, porque ya la programación dejó de ser de los informáticos. Los ingenieros electrónicos son excelentes programadores. Los arquitectos, muchos se han transformado en programadores y le generan plugins a las aplicaciones, a los software en función de sus necesidades. Y muchas profesiones, los diseñadores gráficos creo que también, muchas de las profesiones están necesitando cada vez más ser desarrolladores de su software o de su código, y eso va a hacer que tarde o temprano exista la necesidad de modificar los planes de estudio y que muchas universidades den código como parte de la carrera universitaria. Entonces, por ahí lo que a nosotros nos parece una locura, capaz que de acá a 5 o 10 años, es parte de la naturalidad. Entonces, si podemos empezar a jugar ese juego, veamos cómo nos va. Por lo menos varios convencidos estamos. Ahora, Santiago, yo te aporto otra visión, porque vos aportás este tema de aportar la programación ya en la formación universitaria. Ahora, yo te planteo esta otra situación. Yo soy el dueño de un estudio de arquitectura, que hago propiedad horizontal. Tengo un socio y tengo un administrativo y 2 sobrestantes de obra. Esa es mi estructura. Para meterme en el BIM, con un software de estos de alta gama, tengo que tener o un pibe que lo contrato que viene con el CD trucho bajo la mano y que además sabe cómo configurarme una vista, porque si no, no la puedo ni imprimir. Porque tiene una plantilla ya prearmada, porque si yo agarro el software de cero y lo trato de hacer, no puedo. Y además, estoy usando un software que arriba dice educativo o que es trucho. Entonces, hay algo que está mal, digamos, alguien tiene que meterse en este problema, porque si realmente queremos mover la economía, hacer que este software de verdad, el BIM sea de verdad una solución para todos, algo hay que hacer. Una solución es esta. La otra, obviamente, podría ser que los software se simplifiquen y además bajen mucho sus costos. Ojalá pase que realmente se hagan mucho más fáciles de usar y que además bajen enormemente sus costos. Puede ser. Ahora, con situaciones hegemónicas eso no va a pasar. Solamente va a pasar seguramente o con una economía más distribuida o con software de código abierto. Ojo que el software de código abierto a veces no es fácil de usar tampoco, con lo cual, en realidad, uno debería abogar por un software open source. El propietario tampoco, pero el open source muchas veces no lo es deliberadamente, porque es como que todo depende del servicio de un tercero. Ojo que si abogamos por un software de código abierto, también debería ser un software fácil de usar. Porque si en realidad yo para usar ese software OpenBIM
open source, tengo que además contratar un servicio de una empresa que me lo implemente y todo lo demás, ya en realidad lo que estoy diciendo tampoco se cumple. O sea, Bien. Ahí se nos... si no, no sirve. Entonces, Se te corta un poco, José. Se te cortó lo que bueno. iba. Listo, nada más. Perdón la vehemencia a veces, pero... Hola. Sí, lo que pasa es que se me cortó internet y estoy entrando con el 4G. Así que medio limitado lo que... Ahí Ignacio, que levantó la mano de vuelta. No sé dónde ando. Ignacio, no sé si querías decir algo. Sí, ahí está. En base a lo que van diciendo, veo como que en realidad esto no está tan orientado hacia lo que es infraestructura de plantas o infraestructura en general, donde el IFC es que se queda corto en cantidad de clases, ¿no? Sino que está más orientado a lo que es todo lo que provee hoy Revit, ¿no? Que es donde el IFC es el estándar también de intercambio abierto. Creo que es una muy buena alternativa optar por IFC, si ese es el alcance que se le quiere dar a esto. Existen otros formatos y existe otro alcance de BIM, ¿no? Fuera de lo que es Revit. Hay disciplinas donde Revit se queda corto hoy en día. Cómputo y presupuesto. ¿Cómo? Cómputo y presupuesto es un ejemplo. Sí. Entonces, sí creo que es importante como punto de partida pensar en qué formato se va a utilizar para el intercambio de la información y en qué plataforma se va a utilizar para controlar los accesos y la difusión de esa información entre los distintos actores de un proyecto. O sea, para mí son los pasos iniciales en cualquier implementación BIM, ¿no? Pensar en cómo voy a intercambiar la información y a través de qué sistema. Y ahí es donde entran plataformas como puede ser BIM Server, o bueno, ahí en la página que habían compartido dentro de BIMAR, hay varias opciones de lo que son sistemas PDM o sistemas de CDE, que para mí es algo que es muy importante y por ahí, cuando uno compra Revit, lo compra junto con BIM 360, que ya viene, que es el sistema PDM de Revit, de Autodesk, perdón, y ya como que te soluciona eso, pero no es un tema menor. ¿Cómo voy a controlar el acceso a la información, controlar el intercambio y cómo va a fluir esa información, en qué formato también, ¿no? Creo que no hay que perder el foco en la información en sí y todo lo que rodea. Una cosa es cómo haces la autoría, otra cosa es cómo haces la revisión, después estás para qué la puedes consumir, ¿no? Sea asset management, sea emisión de documentación, sea scheduling, los distintos usos que tiene. Pero creo que hay un montón de plataformas ya disponibles en el mercado donde uno, open source incluso, donde uno se encuentra frente a esa gran variedad y no sabe ni con qué empezar a probar. Y Revit es como el paquete que te lo venden y te soluciona todo, ¿no? Entonces es muy difícil competir contra eso. Por eso es que por ahí planteaba lo de una BIM Box o un paquete BIM de herramientas open source, sobre lo cual después sí focalizar sobre una plataforma en particular para la autoría de una o varias disciplinas. No sé qué les parece este enfoque por ahí un poco más macro para después enfocarnos en una herramienta de autoría en sí. A mí yo voy a dar una opinión, ¿no? A mí me parece que en un primero deberíamos conocernos un poco más, o sea, con qué contamos, cuántos programadores hay en este grupo, más los grupos que armemos, como para poder armar desarrollos propios, porque una cosa es armar desarrollo propio y otra cosa es adherirse a un proyecto ya existente. Adherirse a un proyecto ya existente puede ser uno solo de nosotros y lo puede hacer como usuario y no necesariamente como programador. Yo, como propuesta, propongo que primero revisemos los proyectos existentes, porque está bueno dentro del concepto open source, primero adherir a proyectos existentes y ayudarlos para, como se dice habitualmente, subirme a los hombros del gigante y no empezar de cero. Por lo tanto, hay una lista que está puesta en internet de proyectos existentes
de los cuales algunos nos puede interesar incluso para empezar a usarlos y que acá incluso nos pueda dar un rédito inmediato a partir de esos proyectos. Si no encontramos un proyecto que tenga que ver específicamente con lo propio, Ignacio, hay algunas cosas que me pierdo de lo que hablas del tema industrial, yo no manejo tanto de eso. Lo que sí sé es que el IFC tiene, no sé, 3.000 y pico, creo, de campos predefinidos en su property set, pero además yo puedo armar una property propia y mandarlo, aunque no esté dentro del estándar, con lo cual si con la otra persona yo convengo que en ese campo vaya tal dato, lo puedo mandar igual, aunque no forme parte del estándar. O sea, hay forma, y además cada versión del IFC va mejorando la cantidad de sets estándar que tiene, con lo cual ya tiene, no sé, 4.000 y pico. Ahora creo que en la versión 5 prometen incorporar ya plenamente toda la parte de infraestructura. O sea que me parece que el camino del IFC, por lo menos para lo básico que nosotros necesitamos, es más mundano, está más al alcance. Cualquier programa ya exporta e importa en IFC, así que con respecto a usarlo cotidianamente, ahora, sí me parece muy piola lo del trabajo de un CDE. Para los que no sepan sobre el tema, un CDE, en inglés, entorno común de datos. Sería como una especie de, para decirlo muy sintéticamente, una especie de Dropbox, pero específico, con ordenamiento de los datos, con posibilidad de darnos información. Es mucho más que un Dropbox, es un servidor que recibe, del cual yo puedo subir y bajar información. Y lo que tiene de bueno manejarlo con un IFC y no con un archivo común es que, como es una base de datos, eso me permite darme un montón de información que de la otra manera quedaría solamente en subir y bajar un archivo. En este caso, ese entorno común de datos me da información. Hay una aplicación que se llama Beam Server, creo que se llama, o no me acuerdo cuánto, que es un código abierto de SDE basado en IFC. Estuve viendo en internet que hay gente que ya está implementando un servidor con ese código abierto. Está en la lista de software que mandamos. Por lo tanto, hay gente trabajando en un CDE de código abierto. Por ahí te puedes incorporar a ese proyecto, que estaría interesante, y ojalá podamos implementar un software de Estado o de las universidades públicas que funcione con IFC o con cualquier formato y que nos permita archivar y subir y bajar información vinculada con edificios o con infraestructura. Pero me parece que lo que estaría bueno es que revisemos esa lista, que veamos cuáles nos interesan, y por ahí estas reuniones mensuales vamos haciendo una presentación o convocando a un especialista, porque gracias a esta situación de Internet, capaz el especialista está en Londres y lo convocamos lo mismo, digamos. Así que está bueno abrir el juego para que se convierta en un lugar donde conozcamos a fondo alguna herramienta. Si nos sirve, la usemos, y si le vemos limitaciones, ayudemos a que esa limitación desaparezca y me sirva. Y si con el transcurso de estos trabajos llega un momento en el cual nos juntamos cantidad suficiente o conseguimos financiamiento suficiente como para hacer alguna cosa propia, larguémonos a hacerlo. Yo creo que ya llevamos casi 2 horas, José. Por ahí. Bueno, hay unos mensajes, leamos los mensajes que quedan. Yo ando desarrollando un visor web de IFC basado en no lo conocía, TriJS. JS es que es JavaScript. JavaScript, sí. Ok, perfecto. Bueno, interesante. Si está en JavaScript debe ser bastante veloz, así que... ERL, ¿quién es? Escribí el nombre, así te conocemos. Soy yo, perdonad. ¿Me escucháis? Sí. Sí, te escuchamos bien. TriJS es una librería de la cual se basa Forge. No sé si conocéis la plataforma de Autodesk de desarrollo web, que es Autodesk Forge. Sí. Pues Forge es un visor web que se basa también en TriJS. Lo que pasa es que también en ese sentido lo han monetizado y tú tienes que cualquier archivo IFC lo subes a su plataforma, a su servidor, ellos lo traducen
generalmente lo traducen a un formato que se llama SVF y básicamente yo creo que es un GLTF un poco vitaminado. Y bueno, yo estoy usando esa plataforma TriJS, que es lo mismo que usa Fork, pero es open source y te permite hacer ese desarrollo del visor. Y lo tengo un poco avanzado, pero bueno, había puesto esa llamada a la colaboración por si a alguien le interesaba participar. Y Perfecto. ¿Por qué no lo escribís también en la página inicial, viste, de Arvin? Que hay notas para poner. Sí, ponelo ahí también, así alguien entra. Sí, sí. Y mi idea es eso, es conectar ese visor con una base de datos, un MongoDB, usando el IFC JSON, que es otro formato de IFC, al igual que los que habéis hablado del IFC zip comprimido y tal. Y bueno, pues si alguien está interesado, que se ponga en contacto conmigo. Bien. Acá había otro que escribía sobre Bean Server. Ojo que Bean Server Center es otra cosa. Bean Server Center es la aplicación de Zipe. Existe un código, en la lista de software existe un Bean Server, que es la librería de código abierto para hacer un CDE basado en IFC, y es una librería de código abierto para usar, que no es lo mismo que Bean Server Center, que es una aplicación propietaria de Zipe. Gustavo. No sé, Santiago, los demás, si les parece, bueno, ya da por cerrado el día de hoy, y esta reunión va a quedar grabada, que sí que la pueden rever, difundir, mostrársela a amigos, lo que quieran, y la idea sería entonces, en principio, salvo que haya una idea distinta en estos días, convocar para el primer jueves de septiembre a un tutorial de Blender y para ver qué se nos ocurrió durante estos días. Sí, yo fui anotando ahí, José, varios temas que me parecieron importantes disparadores, como para ir armando el temario del mes que viene. Ahí, mientras varios hablaban, Javier y varios más sentían con la cabeza, daban un ok. Creo que está bueno que veamos cómo se desarrolla esto y volver a juntarnos en septiembre y difundir que por ahí, no sé, hay gente que no ha hablado, pero tenemos gente que está desde México, gente que está desde España. Si bien la excusa es el Estado Nacional, que sea en lenguaje español no es poca cosa y puede atraer a mucha gente también. Muy bien, entonces nos vemos el mes que viene y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos los que se han sumado. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Seguimos en contacto el próximo jueves y después, bueno, vamos a explicar un poquito en qué estamos. Dale. Muchas gracias. Dale. Hasta la próxima, entonces. Gracias.